Bien, y como habíamos hablado, presupuesto nacional, ¿en qué hay que gastar y cuál va a ser el consenso de en qué hay que gastar en función de la determinación del gobierno nacional? Pablo Ferrari, economista. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, te escucho un poquito bajo, pero te escucho, Pablo. A ver, ¿hay diferencia en qué se debe y en qué se va a gastar, te parece, en este presupuesto 2025? Probablemente sea un debate álgido cuando se presente más formalmente en el Congreso. Hasta ahora lo que hubo, sobre todo, es un discurso del presidente donde asegura que el centro de gravedad de todo lo que pasa en la economía es el resultado fiscal, en particular el déficit fiscal para él es el mayor mal que puede existir sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, dijo que iba a ponerle un cepo al Estado y, parafraseando a Martínez de Oz, el economista, el primer economista, el más importante de la última dictadura cívico-militar, dijo que para agrandar, ¿no?, la sociedad iba a achicar el Estado, ¿no? Acá hay un tema, incluso con esa sentencia, que Martínez de Oz lo que dijo es: achicar el Estado es agrandar la nación. Acá directamente desaparece la nación, se presenta la sociedad. De estas cuestiones habla mucho Milei, que no existe, digamos, prácticamente la nación, y cuando uno ve el discurso, algunos números del presupuesto se ven reflejados. Él habla de un Estado mínimo, la necesidad de que haya seguridad, defensa y justicia, y cuando uno evalúa el presupuesto, ve que cae, por ejemplo, la seguridad social, las partidas destinadas a seguridad social, en torno a un 14%, un poquito más. La parte de educación, las partidas asignadas a educación, no caen tanto, pero sí un 4,5 lo destinado a universidades. Así se pueden ir analizando otros ítems, como por ejemplo la suba del presupuesto asignado a la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la CIDE. Se puede también ver por el lado de los ingresos, que aumenta el peso del impuesto a las ganancias, cuarta categoría en particular, y disminuye el de bienes personales. Por lo tanto, esto es una declaración de principios, el presupuesto, respecto a lo que vos decías: de dónde se recauda y a qué se destina el gasto, porque la finalidad de ese bendito déficit cero, al fin y al cabo, es que se pueda pagar la deuda. Ese es el centro de gravedad del presupuesto. Ahora, el déficit cero alcanza siempre y cuando se pague la deuda. Es algo así como condenarse a pagar una deuda y ajustar todo el resto del país. Esa Eh, es la propuesta explícita del presidente. Ahora, Pablo, entonces te pregunto, ¿no hay un roleo de la deuda? ¿No hay una posibilidad de que el Fondo Monetario aplace algunos términos, como por ejemplo para que el 2025 no tengas que pagar esa cantidad de dólares? Porque si eso no lo lográs, ¿cuánto debes achicar la economía para hacer frente a esa deuda? ¿Y qué va a pasar con la recesión si seguís achicando la economía, no? Exacto. Esto lo venimos conversando. Acá hay una dinámica de deterioro permanente, porque en términos generales uno tiene estudiado, analizado, que cuando cae el producto, cae la actividad, también va a caer la recaudación. Si fruto de esa caída de la recaudación yo vuelvo a ajustar mi presupuesto, imprimiéndole un sendero negativo a la economía, en el próximo ejercicio va a ocurrir lo mismo, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, respecto a lo del FMI, tengo entendido que hoy, mañana, estos días, tanto Caputo como Milei, por lo menos, viajaban a Estados Unidos a entrevistarse con
con autoridades del fondo, en particular a partir del recambio relativo que hubo en cuanto al seguimiento argentino, pero ese tema no queda claro, no es descartable desde mi punto de vista que haya algún ajuste y tenemos que tener en cuenta que esto no es exactamente lo que va a pasar y no hay tampoco que pedírselo, no hay que ser injusto con este gobierno, en todo caso este gobierno tiene su sesgo de ajuste, su sesgo de que quiere pagar deuda, pero un presupuesto para cualquier gobierno es algo que supone que va a ocurrir. Lo que Claro, pasa, es, uno entiende que tiene al menos dos componentes. Uno de decisiones, en cuanto a las decisiones estamos hablando, primero pagar deuda, reducir educación, seguridad social, aumentar CIDE, aumentar partidas para la CIDE, pero en cuanto a las estimaciones, no conozco un solo economista que esté de acuerdo en que la inflación del año que viene, de 2025, puede rondar el 18,3%, que es lo que está en el presupuesto, lo que es equivalente a una tasa efectiva mensual, a una inflación mensual del 1,4% aproximadamente. Se habla de un dólar oficial para fines de 2025 de 1.200 pesos y de un crecimiento de la economía de 5%, ¿no? Entonces, en general, la pregunta es, está bien, yo entiendo, cualquier gobierno puede dibujar un expectativas. poco esto, pero tratemos de manejarnos sobre alguna base real. Bueno, en cuanto a las decisiones de política, queda claro. De nuevo, cae seguridad social, educación, etcétera. Ahora, en cuanto a las previsiones, no hay coincidencia que eso va a ocurrir. Y no de economistas que discrepan con el rumbo actual, que discrepan, que tienen antipatía, que están en las antípodas del pensamiento del presidente, sino muchos que están totalmente de acuerdo con el pensamiento del presidente, no están de acuerdo que esos números tengan una base real. Claro, porque saquemos todo sesgo político y pongamos números sobre la mesa. No importa quién los trajo, quién los deja, quién los genera. Nosotros partimos de un supuesto que hay que pagar la deuda del año que viene, que son alrededor de 26.000 millones de dólares, y supongamos el escenario de no roleo. Por ende, todo lo que quede se va a repartir en la proporción que alcance, pero por eso tenés una caída del 14%, como bien decías vos, en lo que tiene que ver con lo social, que también es una expectativa optimista, puede ser del 20 y puede ser en vez del 4,5 en lo que es salud, puede ser del 8. Digo, las expectativas son para un lado y para el otro. ¿Con qué nos encontramos? Con una cosecha de trigo cuyo poder está 30% diezmado. Nos vamos a encontrar, ¿se puede hacer futurología con el precio del commodity? ¿Cómo se puede hacer un presupuesto 2025 y libremente decir, lo que quede lo reparto? Aunque uno no esté de acuerdo, ¿Estaría en bien? realidad eh, yo no estoy de acuerdo, pero es relativamente sencillo de hacer. Claro, en un Excel, pero Porque estaría bien, porque si yo digo, ¿cuánto afecta que yo no le dé una partida a la educación pública y después nos jactamos de que se empeora la educación? ¿Cuánto afecta que yo no le dé un aumento o corrección a los jubilados en pos de pagar una deuda? Me parece que es un presupuesto cuya deuda externa tiene mucho mucho más valor que la deuda interna que la Argentina mantiene con cada uno de sus ciudadanos. acuerdo con vos, quizás hay que continuar aclarándolo. El sujeto social que quiere favorecer el gobierno no es la mayoría de la sociedad. Acá hay un problemón, ¿no? Respecto a lo que estás diciendo vos. Es decir, es el jubilado, son los jubilados, las jubiladas a quienes hay que favorecer. Por el presupuesto queda claro que no. Es son los trabajadores, las trabajadoras, queda claro que no.
¿Es la industria nacional? Queda claro que no. Acá lo que hay es un sujeto que está encarnado, desde mi punto de vista, en una pequeña parte del gran empresariado nacional, no todo el gran empresariado nacional, sobre todo holdings transnacionales locales, en particular en las áreas de hidrocarburos y capitales extranjeros. Para ellos va dirigido este presupuesto, no para los jubilados, no para docentes, científicos, niños, etc. Entonces, desde ese punto de vista, uno entiende lo que dice el presidente, que directamente en su discurso borra la palabra nación. Dice, vengo a ponerle un cepo al Estado, vengo a achicar el Estado para agrandar la sociedad. Ya es una sociedad sin nación. Supera a Martínez de Oz en su conceptualización. O Por sea, lo tanto, podríamos decir, sí, Pablo, que es prácticamente una ley de la selva, salvo en la macroeconomía, donde sí se mete, y puntualmente en lo que tiene que ver con la defensa y la seguridad de la tierra prácticamente, de sus ciudadanos. Pero nada más, todo lo que tiene que ver con educación, con los últimos días de las personas a través de la jubilación, de todo eso parecería que no se encargue. Pero vamos al mundo distópico que plantea un gobierno sin Estado. ¿Se puede dar? la experiencia histórica en cualquier parte del mundo indica que esto no es posible. A todo lo que excede a lo que es seguridad, defensa y justicia, el presidente lo entiende como que el Estado viene a ser una niñera, así lo ha expresado, una niñera que tiene que dar educación, tiene que dar cultura, tiene que dar ciencia. Eso no le corresponde al Estado de acuerdo a la ideología del presidente, Claro. con lo cual queda claro que termina quedando afuera tendencialmente la mayor parte de la sociedad. En Argentina, aproximadamente a nivel agregado en todos los niveles educativos, el 70% de la educación es pública. En general, en lo que es primera infancia, por ejemplo, hay más educación privada, también en el terreno universitario, pero digo, la mayoría se educa a partir de la educación pública. Claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque al fin y al cabo, si hay un consenso, ¿no? Y en la nación a la que acude y se inspira el presidente, Estados Unidos, destinan crecientemente gastos en ciencia y tecnología y en educación, porque de ahí viene sobre todo lo que uno Claro. puede considerar como la nueva industrialización, la Pero, industrialización contemporánea. Pablo, pero empieza una carrera con zapatillas, sabiendo dónde corren. Acá empezamos una carrera prácticamente descalzos y desoyendo las palabras del padre de la democracia, pero porque le tocó ser al presidente Raúl Ricardo Alfonsín, diciendo con la democracia se come, se cura y se educa. Ninguno de esos tres preceptos parece que estaban dentro del presupuesto 2025. Gracias, Pablo. Vamos a seguir charlándolo. Buenas tardes. Un gran abrazo. Pablo Ferrari, economista en la pantalla de Canal E, hablando sobre lo que debe y lo que va a hacer el presupuesto 2025 en este discurso del presidente, que quedó bien claro lo que va a pasar en el año 2025.